productos como la empresa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito de los dos productos que mencionaba Ezequiel, Emerald 23 y Neoram. Primero vamos a arrancar con Emerald. Esto es una especie de agenda, de punteo de los temas que vamos a tocar, entre ellos las ventajas del producto, las propiedades químicas, alguna caracterización química del mecanismo de acción, alguna particularidad de su fórmula específica, la importancia del momento, esto ya más pensando en manejo, la selectividad para los cultivos, el espectro de actividad en el cual la molécula está desarrollada, testeada y registrada. Y al final veremos un pequeño resumen y algunos datos de algunos ensayos que se vienen haciendo sobre este producto en Italia. Isagro es una empresa italiana, obviamente, su foco está en el desarrollo de nuevas moléculas. El tetraconazole mismo es una molécula que está patentada y el único distribuidor que hay a nivel global es Isagro, que es el propietario de la misma, y se sintetiza y se produce en Italia. Entre las características que podemos mencionar de la molécula, podemos hablar de una sistemia superior en cuanto al compararlo con otros triazoles, una excelente selectividad también frente a otras moléculas de la misma familia. En este punto no causa síntomas de enanismo, como vamos a ver después, ni tampoco tiene algún efecto fitotóxico como se puede ver con algunos otros triazoles a nivel de muerte de tejido celular. Y tiene un elevado nivel de eficacia sobre todo en oidios, roya, cercóspora, pero complementa bien todo el espectro de enfermedad en el cual se lo ha testeado. Otra de las ventajas es la versatilidad, tiene registro en diversos cultivos y en diversas enfermedades con niveles de eficacia relevantes. Y una mención aparte, no lo vamos a profundizar mucho ahora, es el perfil toxicológico y medioambiental. El tetraconazole hoy por hoy es de los triazoles que menos en revisión se encuentran al compararlo con el resto de los triazoles. Esto es sobre todo para el mercado europeo, donde la restricción por ahí en cuanto a determinados parámetros medioambientales que tienen que cumplir los activos son muy elevadas. El tetraconazole por ahora viene pasando bien todos los requerimientos y es uno de los dos triazoles junto con el difenoconazole que podría aspirarse a que tengan mayor vida en el futuro en el mercado. El resto de los triazoles están bastante amenazados, algunos incluso ya saliendo, no siendo defendidos por las compañías propietarias y saliendo del mercado. Bueno, yendo a la parte por ahí de caracterización química de la molécula, es un triazol, comparte el grupo 3 del Comité de Resistencia a los Fungicidas, junto con el resto de los triazoles, y su mecanismo de acción, como todos, es la inhibición de la síntesis de esterol que forma parte de las membranas de los hongos. La característica distintiva de la molécula es el radical que se puede ver ahí en azul, que es el radical tetrafluorotoxi, que le confiere determinadas características a la molécula a la hora de compararlo con el resto de los activos en términos de movilidad, tanto dentro de la planta, caracterizada por la hidrosolubilidad, que es la translocación del producto en la savia de la planta, como la liposolubilidad, que es el ingreso hacia las células, y la tensión de vapor, que da una idea de cuán traslaminar puede ser el producto. Bueno, esta imagen explica lo que
lo que comenté recién. La difusión entre los lípidos nos da una idea de la liposolubilidad, cómo se mueve en el campo celeste es la hidrosolubilidad, y cómo llega en fase de vapor hacia el otro lado de la cara de la hoja nos da idea de la translocación. Y acá es donde se pueden ver los valores ya duros. Esto es característica de la molécula química pura, es los valores de hidrosolubilidad y de liposolubilidad. Vemos que entre los triazoles es el más hidrosoluble, lo que nos da una idea de cuán sistémico es el producto dentro de la planta, es decir, una vez que ingresa a la planta, con cuánta facilidad se mueve en el medio acuoso, y tiene un valor de liposolubilidad que está muy bien balanceado, ya que permite que ingrese con determinada facilidad a la planta, pero no ingresa con tanta agresividad como se puede ver en los casos de propiconazole y tebuconazole, que en algunos cultivos puede llegar a presentar algún tipo de problema. Esto no es solo un número, sino que se evalúa marcando la molécula con un marcador radioactivo. Acá lo ven en la base de esta planta de soja, donde se aplica una gota del producto y a los 30 días se ve cómo se fue distribuyendo por toda la planta. Esto no nos quiere decir que podemos aplicar cuando la planta tenga 2 hojas y va a estar protegida durante 30 días en todas las hojas nuevas, pero sí da una idea de cuán móvil es el producto. Y bueno, esto no es privativo del tetraconazole, sino que es para todos los fungicidas. Bien sabemos que el efecto, el mejor efecto, la mejor eficacia se alcanza aplicando en estadios tempranos de las infecciones. Y bueno, por lo tanto, si el producto se aplica durante el periodo en el que las esporas del hongo aún no germinaron, o que están germinando pero todavía no penetraron en la cutícula de la planta, el efecto es mucho más eficaz que si ya hay una infección establecida y hay que contrarrestar eso. Bueno, ya yendo al modo de acción y a cómo se produce la colonización y la infección por parte del patógeno, vemos que si el producto es aplicado en los estadios tempranos, es efectivo y controla la colonización por parte del hongo, y por lo tanto la infección no se produce. También vemos que hay un efecto curativo cuando hay una determinada infección establecida, pero el producto logra proteger las células circundantes a las células infectadas, y la infección, por lo tanto, no prospera y no se ven se paran los síntomas de necróticos los síntomas de necrosis, y quedan solo las manchas en las células afectadas. Eso hablando un poco de cómo trabaja el producto y cómo se mueve el producto. Las otras características salientes que nosotros hemos visto en el tetraconazole en comparación con el resto de los triazoles es la selectividad, fundamentalmente en no interferir en la biosíntesis de hidroeninas, por lo que no causa síntomas de enanismo, no se ve acortamiento de entrenudos y demás. Y en cuanto a la biosíntesis de fitoesteroles, al no interferirla tampoco, lo que vemos es justamente lo que les comentaba al principio, que no se ven síntomas fitotóxicos en la cutícula de las hojas. Esto está evaluado, y acá lo que podemos ver, esto es en arveja, un tratamiento temprano, como vemos que el producto, el tratamiento, mejor dicho, de tetraconazole no afectó la longitud del tallo comparándolo con el testigo sin aplicación de fungicida, cosa que sí hicieron tanto el penconazole como el propiconazole en este caso, que fueron los testigos contra los que se evaluó. Y bueno, ya como para ir cerrando la presentación de la molécula,
acá lo que pueden ver son todos los cultivos y enfermedades sobre los que se ha testeado y evaluado y eventualmente registrado el producto. El gráfico lo que trata de mostrar es cómo los distintos anillos de esta tela de araña indican un determinado nivel de eficacia, siendo 0 inactivo el producto versus radialmente el cultivo y la enfermedad, o 6 es superior al mejor estándar que existe en el mercado. Entonces lo que podemos ver es quizá un efecto en monilias o en botrytis un poco menor que comparado con, no sé, los oidios, las cercósporas, las rollas, donde vemos que el producto sí tiene una performance que está a la altura de los estándares comerciales. Bueno, resumiendo, entonces vemos que hay un amplio espectro de acción, una muy buena movilidad del producto en la planta, tanto hacia la planta como dentro de la planta. Se trasloca y se distribuye muy homogéneamente. Una excelente sistemia, que esto nos da una idea de la residualidad del producto. Una actividad notable como protector curativo radicante, muy seguro y versátil, y lo que mencioné al principio en cuanto al perfil toxicológico, que creemos que el producto va a seguir en el mercado durante muchísimo tiempo sin amenazas en cuanto a riesgos ambientales. Eso fue un poco la presentación de la molécula. Ahora vamos a ver un poco las características del Emerald 23, que es el producto con el que trabajamos en conjunto con Avitar. Es una microemulsión que contiene 230 gramos de ingrediente activo por litro de producto. Y a diferencia de otras emulsiones, el tamaño de la partícula que emulsiona es mucho menor, lo que le da una capacidad de amplitud de contacto con la célula, con la superficie de la planta mucho mayor. Los cultivos en los que está evaluado y registrado van desde soja, maíz, trigo, hasta flores como crisantemos, rosas y demás. Como les mencioné al principio, se sintetiza y se produce en Italia, y bueno, y el posicionamiento técnico es preventivo para que el producto exprese toda su potencialidad, pero vimos que de acuerdo a las determinadas características de movilidad puede incluso trabajar bien en estadios iniciales de una infección. Pero bueno, siempre todo hay que verlo desde el lado de vista del cultivo y las condiciones en las que se esté desarrollando la enfermedad para poder hacer la recomendación. Vamos a ver unos resultados de Italia, fundamentalmente de cuando se estaba desarrollando esta formulación, que quizás ya son un poco antiguos, pero bueno, lo que queríamos mostrar de estos ensayos es las características particulares de la formulación. Lo que vemos acá es lo que dice 0 UTC, eso es el testigo, eso no tiene tratamiento, no tiene fungicida, y lo que vemos en la raya roja que cruza todo el gráfico es la severidad de fulvia evaluada al final del ensayo, que sería 10 días posterior a la última de 6 aplicaciones. Lo que se ve en las primeras 3 columnas es las dosis correspondientes a las distintas formulaciones que aportan 50 gramos de ingrediente activo por hectárea. Entonces, lo que vemos en la primera es una formulación SC, lo que vemos en la segunda es una formulación S, y lo que vemos en la tercera, remarcado en un recuadro, es justamente el Emerald 23 aportando acá 50 gramos de ingrediente activo. Lo que vemos después son lo mismo a 75 gramos de activo, y por último el padrón,
que es 125 gramos de activo de difenoconazole. En el cuadrito abajo vemos las dosis de producto formulado, porque las que están en el gráfico son las de ingrediente activo, y bueno, las dosis equivalentes del Emerald 23 en las dosis de 50 y 75, que son las dosis evaluadas, y le agregué 100 gramos de ingrediente activo, que es la otra dosis que está registrada para el tetraconazole en tomate en Argentina. El registro está en Alternaria originalmente hecho, entonces las dosis son un poquito mayores. Este es otro ensayo igual, acá solo se testeó la dosis más alta, pero bueno, lo que podemos ver es que el nivel de eficacia alcanzado en los dos ensayos es igual o superior a triazoles competidores en las dosis en las que están registrados, tanto difenoconazole como miclobutanil. Acá vemos el mismo ensayo, el concepto es similar al primer ensayo, lo que cambia es el patógeno, en este caso Libélula, y cambian también las dosis. Lo que vemos en las primeras 3 columnas son 3 gramos de ingrediente activo, esto es cada 100 litros de agua, y la segunda, el otro grupo de tetraconazole, digamos, las 3 formulaciones de tetraconazole son 5 gramos de ingrediente activo, y el testigo, en este caso, comparativo, es miclobutanil. Y también, de la misma forma debajo, vemos las dosis equivalentes de Emerald 23 para alcanzar estos niveles de eficacia, digamos. Lo que se ve en la barra es el porcentaje de incidencia de la enfermedad, y lo que se ve en la raya roja es el nivel de severidad. Entonces lo que podemos ver es que a menor barra, mejor performance del producto, que en este caso lo alcanzamos con 5 gramos de ingrediente activo de tetraconazole en la formulación ME. El mismo patógeno, pero en este caso para pimiento, y acá cambian las dosis, varían un poquito. Tenemos desde 2.4, 4.8 y 7.2, siempre hablando de ingrediente activo por cada 100 litros de agua. Nuevamente el testigo comparativo es miclobutanil, y debajo en el cuadro las dosis equivalentes del Emerald 23 de producto formulado. 11 centímetros cúbicos por hectolitro, 21, 31, para alcanzar los mayores niveles de eficacia. En este caso se dio un nivel de 10% de incidencia, comparable al miclobutanil, sin diferencia significativa, y un poquito menos de severidad, que lo vemos en el eje de la derecha, un 17 contra un 20%, una cosa así. Pero sin diferencia significativa, lo que queremos remarcar es que puede realizar el mismo trabajo que en este caso arroja el testigo químico. Una de las fortalezas del producto es la eficacia en oídios, y acá vamos a ver unos ensayos hechos en cucurbitaceae. Estos ensayos son más nuevos, son del año pasado y del anterior, son 9 ensayos hechos en el 2018 en Italia, Francia y Grecia y España, y 8 ensayos al año siguiente, también repitiendo algunos países y agregando en este caso sandía, pero siempre se trabaja sobre oidio en las cucurbitáceas. El protocolo del ensayo es un testigo, el Emerald 23, de vuelta a 50 gramos de ingrediente activo por hectárea, en este caso, y la dosis del formulado serían 220 centímetros cúbicos. En este caso es un protocolo de 3 aplicaciones, y lo que vemos es el promedio de los 15 ensayos, como el tetraconazole en este producto, en este resumen, digamos, en
en zucchini performa igual que los dos triazoles los dos productos contra los que se evaluó, penconazole y metrofenón en este caso, en un ensayo de una severidad importante en el testigo. Esto es el melón y en este caso el producto que se evaluó no es el 230, sino que es una formulación al 125, pero es el mismo tipo de formulación y vemos que al evaluar la severidad tanto en el AS como en el ENVES de 50 hojas, la performance del producto, que es el producto, en este caso es el metal, que es esta formulación del tetraconazole ME, pero en este caso la concentración es la mitad prácticamente, 125%, 12,5%, perdón. El nivel de eficacia es similar a los competidores. Acá vamos a dar una fotito. Y bueno, como resumen quizá para el Emerald 23, podemos hablar de una dosis para tomate y pimiento en fulvia en levebla de entre 30 y 40 centímetros cúbicos por hectolitro, en alternaria un poquito más, entre 35 y 40. En este caso también para papa y cebolla, la dosis por hectárea estaría entre 350 y 400, y lo que les comentaba recién para cucurbitáceas, entre 220 y 250 centímetros cúbicos, y para vid, que no agregué en este caso resultados, pero está recientemente registrado el activo para este uso, entre 110 y 130 centímetros cúbicos por hectárea es la dosis que se está registrando del tetraconazole. Si hay alguna consulta del tetraconazole, la hacemos ahora y avanzamos con el neurama. Sí, Andrés, acá en el norte, en banana, tenemos problemas de sigatoca y se está recomendando el propiconazole, el TILT. Sí, el TILT. ¿Tenés alguna experiencia de Emerald para sigatoca o no? Sí, de hecho, estamos viendo si podemos incluir el cultivo con algunos ensayos que se incluyen en la etiqueta, sigatoca en banana, con algunos ensayos que están hechos en Ecuador, y hay algo en Centroamérica hecho. Pero sí, con niveles de eficacia similares a los del TILT. Honestamente lo tengo que revisar, pero no los agregué en esta presentación porque me enfoqué en otros cultivos. Pero sí, hay experiencia y los resultados son similares a los de TILT. Hay ensayos de Brasil también donde se ve buena eficacia, y si mal no recuerdo la dosis era entre 75 y 100 gramos de activo por hectárea. Tendríamos que hacer la cuenta con el Emerald, pero daría un cuarto de eso más o menos, entre 250 300. Pero me comprometo a mandárselo a Gastón ni bien terminemos la charla. Listo, te agradezco, Andrés. No, por favor. Andrés, en el chat había una duda respecto a saber LMR y tiempo de carencia en vid para fresco y para pasa, si había, y si había algún ensayo o alguna recomendación para botrytis o podredumbre ácida. No, para botrytis hay algunos ensayos hechos, pero hay que subir mucho la dosis. Por ahora no está en carpeta, digamos, profundizar en el desarrollo del producto en botrytis. El LMR en vid son 21 días
No, el 21 días del periodo de carencia, el LMR se actualizó. Hay alguien que tiene micrófono abierto y me hace eco. Sí, ya está, ya lo resolví. Se actualizó en Europa, creo que es 0,7 miligramos por 0,7 ppm. Se actualizó en este momento en Europa. Es una actualización nueva que se cambió en Europa, y en Argentina hicimos la misma que se dio para Europa, que creo que era 0,7, pero también lo chequeamos en un ratito. La otra pregunta es si en Brasil tiene registro, y hablando al respecto, vos hace un rato me enviaste la etiqueta, y sí, el producto tiene registro en Brasil. Sí, el producto tiene registro. Y tiene para oidio también registro, ¿no? Sí. El producto tiene registro en Brasil, tiene registro en Uruguay, tiene registro en Paraguay, en Bolivia y en Chile. En Chile orientado más a frutales, y es una formulación que también es una microemulsión, es similar al Emerald, pero es menos concentrada. Por ahí, si ven alguna etiqueta de Chile, van a ver dosis distintas. Y también está registrado en vid y en peras y en manzana. ¿Tendrás el límite máximo de residuos de Brasil? No, ¿no? ¿A mano? De Brasil a mano no, pero lo pedimos y nos lo pasan rápidamente. Okay. Ezequiel. Sí. Si mirás la etiqueta que te mandó Andrés, en una de las hojas hay límites, y creo que hay límites máximos de residuo y periodos de carencia. Lo estaba buscando justo, casualmente. Carencia seguro sí. Hay, no me acuerdo de lo del LMR, por eso no te lo dije, pero carencia seguro. Ok. Sí, carencia lo encontré, pero no estaba viendo LMR, lo estaba buscando, pero no lo estaba encontrando. Bueno, nos comprometemos a enviarlo, el de Brasil. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, como no, adelante. ¿Tienen alguna referencia en Italia de resistencia o de resistencia cruzada? Porque una particularidad de los triazoles, el de generar esa resistencia, que a veces es directa o a veces es cruzada. ¿Hay algún antecedente? Porque aquí existe. No sé si en Italia o en Brasil. Un comentario. ¿Acá existe al tetraconazole o existe en triazole en general? No, a los triazoles en general. Ah, ok. Pero seguro. Es común que aparezca cruzada. Seguro. Sí, seguro resistencia a los triazoles hay. No tengo registro de resistencia a tetraconazole, pero Isagro es uno de los participantes del comité de evaluación de resistencia, y también lo podemos chequear a ver qué antecedentes hay en Europa al respecto. Ok, gracias. Andrés, acá, perdóname, para responderle a Jorge, para Sigatoka, las dosis del DOMARC 10 sería, que es el que me pasaste vos la etiqueta, están en aproximadamente 1 litro por hectárea, o sea que claro, sería... es entre 750 y 1000 y 100 gramos, entre 75 y 100 gramos de activo por hectárea, que era lo que me acordaba. Me acordaba de haber visto esas dos. Tenemos que... ¿Cómo es? hacer la conversión al... Claro, es más o menos un cuarto, sí. Ok, gracias. Acá en Brasil tiene registro, el MR de Brasil, se puede tener esa presentación, esa etiqueta. Sí, esto se los dejamos para que lo tengan a mano. ¿Seguimos? Bueno, si te parece, dale, avancemos con Neoram. Bárbaro. Bueno, el otro de los pilares de Isagro es el cobre. Isagro tiene una participación histórica
en el negocio del cobre en Europa desde hace muchísimo tiempo. El origen, quizá ustedes lo recuerden, el origen de Isagro es a partir de la compra de Cáfaro, que era una empresa muy reconocida en el negocio del cobre, y muchos de los productos de Cáfaro es parte de los productos de Isagro hoy. Pero el punto quizá más importante de este slide y de lo que resume todo el desarrollo de Neoram y de desarrollos futuros a Neoram es este llamado en el relojito del año 2009, que es que a partir de este momento las autoridades regulatorias de Europa restringen la cantidad de cobre metálico por hectárea que se puede utilizar año a año. A partir de ese momento, Isagro comienza un proceso de inversión muy fuerte en desarrollo de nuevas formulaciones para justamente poder mantener esa posición importante en el mercado del cobre y no perder terreno ante las nuevas restricciones. Esto ha sido progresivo y desde el año 2009 se vienen bajando las dosis de cobre por hectárea, que hoy están alrededor de entre 3,5 y 4 kilos de cobre por hectárea por año, cosa que por la importancia que tiene el producto en la producción de Europa, presenta un desafío en cuanto al grado de innovación en la formulación. Es muy importante porque es difícil mantener eficacia en estos niveles de cobre. Pero bueno, vamos a ver que hasta ahora Isagro viene pudiendo presentar nuevos productos que se adaptan a esta regulación y que no pierden eficacia respecto de los primeros polvos que se veían. Esto es un poco de teoría, si se quiere, cómo actúa el cobre, inhibiendo la respiración de los patógenos. Al inhibir la respiración no se produce energía y por lo tanto el patógeno muere. Algo importante, además de los procesos de formulación para poder bajar esta cantidad de cobre activo por superficie, es cómo llegar a ese activo. Y también en todo ese proceso, Isagro está muy regulada y muy auditada por diferentes organismos y tanto regulación europea, para poder acceder a certificaciones y garantizar que el proceso de obtención del cobre no está relacionado con minería extractiva y sí está orientado hacia un reciclado de material metálico, y bueno, se siguen determinados procesos que avalan los distintos organismos con las certificaciones ISO, EMAS y demás. Pasamos de la obtención del cobre metálico a la síntesis del oxicloruro. En este caso, Isagro tiene varios productos, distintas sales de cobre. El oxicloruro lo obtiene a través del cobre metálico, reaccionarlo con ácido clorhídrico y se forma el oxicloruro de cobre, que tiene características distintivas respecto de las otras sales de cobre. Lo que podemos ver en el cuadrito que está abajo a la derecha es una relación entre, si se quiere llamar actividad residual, pongámosle, con una relación entre una acción más de choque. Entonces vemos que mientras más inestable es la molécula, es decir, mientras menos fuertes sean las uniones entre los elementos constitutivos de la sal, mientras menos fuertes sean, más rápido se van a separar y por lo tanto se va a obtener ahí una acción más rápida, como sería en el caso de
el hidróxido de cobre o más aún el óxido cuproso. A medida que los enlaces son más fuertes, como en el caso del caldo bordelés, necesita más tiempo y más humedad sobre todo para que esos enlaces se rompan y el cobre produzca el efecto de control tanto de bacterias como el patógeno en la superficie de la planta. Obviamente, también esto está relacionado con cuán peligroso o cuán fitotóxico puede ser el cobre en cada situación. Mientras más inestable, más riesgo de producir fitotoxicidad. No sé por qué me está costando pasar de slide a slide. Acá está. Bueno, esta es la molécula de oxicloruro de cobre. Tiene una parte que está más relacionada a un hidróxido y una parte ligada al cloro, que por ahí tiene un enlace más fuerte. Entonces vemos que lo primero que se separa es la parte más parecida a un hidróxido, y ahí eso es lo primero que en contacto con agua ataca a las esporas que haya en ese momento. Y en una reacción ulterior se separa el cobre del cloro y de vuelta se obtiene una acción por un periodo un poco más prolongado de tiempo. Por eso decíamos, si se quiere llamar residualidad, no es estrictamente residualidad, sino que son distintos tiempos en los que se va degradando la molécula y va liberando al ion cobre, que es el que produce la inhibición de la respiración del patógeno. En este videito lo que vamos a ver es un poco lo que les comentaba al principio. El proceso de formulación de Neoram es bajo un procedimiento patentado por Isagro que se llama FluidBed, y en el videito que yo voy a ir tratando de comentar está muy bien explicado. A ver si arranca. Bueno, esto es una formulación de un WG tradicional. La formulación se rocía sobre una corriente de aire y los gránulos se van depositando en la cámara, digamos. Esto depende mucho del tamaño de la gota y por lo tanto los diferentes gránulos que se van formando son de distintos tamaños, lo que hace que sea menos homogéneo y que el nivel de cobertura de la superficie de la hoja sea más irregular. En el caso del Neoram, lo que vemos acá es que es una partícula sólida lo que se introduce en el formulador y se va rociando justamente con la solución de cobre, pero siempre va sobre una corriente cálida hacia el final, donde interviene una corriente fría. Esto lo que permite es desarrollar esta formulación en piel de cebolla, se llama, donde se van agregando distintas capas de sal, ahí está. Por lo tanto, la dispersión del producto es mucho mejor y también la dilución en la solución. Otro de los factores también a tener en cuenta es que producto de esto el nivel de polvo que se genera en la formulación es mucho menor. Ahora vamos a ver cómo diluye. También una dilución muy rápida. Este es el fundamento en el que se basa todo el desarrollo posterior de poder ir reduciendo las dosis de cobre metálico en el producto sin perder eficacia al compararlo con las formulaciones de WP tradicionales. Lo que logramos con esto es que la superficie de cobertura, acá es lo que se ve en este, se ve en el esquemita de abajo, al tener un tamaño de partícula menor y más uniforme, lo que se logra es una superficie de contacto mucho mayor, lo que permite que no se dejen partes de la hoja sin cubrir donde puede comenzar una colonización de un patógeno.
y el tamaño de partícula que se logra, la mayor proporción del producto está dentro de un tamaño de partícula que es entre 1.5 y 2.5 micrones, lo que es el tamaño ideal para, tanto para el rendimiento biológico, es decir, para la eficacia del producto, como para la resistencia al lavado. Esto es un poco un esquema de lo que comentaba recién. Al haber partículas más grandes, que es por ahí una característica de la granulometría tradicional, del granulómetro tradicional, al ser más grandes y más irregulares, las partículas lo que se tiene es una menor superficie de contacto, una menor cobertura, y por lo tanto quedan muchos espacios donde un hongo o una bacteria pueden comenzar una infección. Al ser las partículas más pequeñas y más homogéneas, el área de contacto es mayor entre el cobre y la hoja, se logra una mayor cobertura y por lo tanto queda menos espacio, si se quiere, específico para que se pueda comenzar una infección. Bueno, y todas estas características lo que permiten es obviamente reducir las dosis, que es justamente el objetivo del desarrollo de la técnica de formulación. Al tener una mejor formulación, un tamaño de partícula más fino, un producto que sería de una mayor biodisponibilidad y que se puede distribuir mejor en la superficie de la hoja, hace falta menos producto que cuando está formulado de una manera más irregular. Entonces, ya terminando, lo que les dejamos acá son las dosis de recomendación de Neoram, esto en Europa. En Argentina, en su momento, originalmente el registro, al no haber presencia de Isagro en su momento, se hizo en base al polvo, y bueno, estamos trabajando a partir de este año, que la verdad se nos ha complicado bastante con esto de la pandemia. SENASA, los tiempos se han vuelto incluso más complicados que antes, y bueno, estamos trabajando en poder adecuar la dosis del producto para expresar justamente el desarrollo del producto y no quedar con las dosis relacionadas con la equivalencia al cobre metálico. Entonces lo que vemos son los diferentes rangos de dosis que están registrados en Europa. Los estaremos testeando y validando, los estamos testeando y validando en Argentina para los cultivos más relevantes. Entonces vemos, quizá para cítricos podemos estar hablando de una dosis de entre 150 a 200 gramos de producto por hectolitro. En vid algo parecido, bueno, en pomáceas, y esto todo, obviamente son todos registros que al día de hoy están activos en Europa. En vid, cítricos, pomáceas, carozos, papa, tomate, pimientos, bueno, un montón de cultivos donde el uso del cobre fundamentalmente relacionado a los usos de los cultivos de Europa está muy desarrollado. En nuestro caso, puntualmente, estamos empezando a trabajar sobre todo en manejo de resistencia, sobre todo para proteger quizá fungicidas químicos más que nada, y estamos haciendo, hemos hecho en Paraguay un desarrollo muy fuerte en soja. Empezamos a trabajar en maní en Argentina, en Bolivia estamos trabajando en soja, también como alternativa a los demás multisitios, como pueden ser clorotaloril o mancozeb. Pero bueno, redondeando, el fundamento tecnológico detrás de Neoram es esta posibilidad de, a través de una mejor formulación, adecuarse a restricciones regulatorias en Europa y, por lo tanto, no perder eficacia al disminuir las dosis de cobre activo por hectárea. De mi parte, eso era todo lo que tenía para
para contarles. Podemos dejar un ratito ahora para algunas consultas de Neoram. Y de vuelta, cualquier cosa, agradezco también